Amén. ¿Cuántos pueden decir amén, hermanos? Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a tomar nuestras Biblias con nuestra mano derecha, por favor, hermanos. Y vamos a repetir nuestro pacto de compromiso con la palabra del Señor. Decimos, hermanos: esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo y puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está abierta y mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, nunca, nunca. Nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Amén. Señor, en esta mañana queremos abrir tu palabra confiadamente, Señor, en que tú estás con nosotros, Padre Celestial. Nos guías y nos das, Señor, de la revelación de tu Santo Espíritu. Te pedimos, Señor, que todo nuestro espíritu, alma y cuerpo, Señor, esté preparado para tu mensaje, Señor, y que pongamos en práctica, como dice Santiago, todo lo aprendido. Señor, que no seamos solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Te pedimos todas estas cosas, Señor. Abre nuestra mente, nuestros ojos y nuestro corazón en Cristo Jesús. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Que Dios les bendiga. Bueno, estoy muy contento, hermanos, porque hemos terminado la primera jornada, la primera parte de 40 días de amor. Yo espero que nos haya ido muy bien, que todo lo que hayamos escuchado, los devocionales diarios que hayamos escuchado también, hayamos leído, y todos los mensajes de la serie que usted puede volver a escuchar otra vez en el grupo de WhatsApp y también en el grupo de YouTube de la iglesia. Usted puede recordarlos, puede volver otra vez a escribir, puede volver otra vez a compartirlos acerca de lo que Dios tiene que decirnos con respecto a el amor. Y esto es algo que no solamente es todo lo que Dios nos tiene que decir, hay muchísimas cosas más, pero solamente tuvimos el tiempo de 40 días. Solamente estuvimos, ¿verdad?, predicando 7 mensajes acerca de lo que Dios quiere hablarnos a nosotros con el tema del amor. Y en este día, hoy vamos a iniciar una nueva serie de mensajes, las cuales les he titulado 40 días de fe. Una fe que sí funciona cuando el mundo no funciona. Y quiero iniciar haciéndoles una pregunta a ustedes. Y levanten la mano si es afirmativo. ¿Quiénes de ustedes consideran que su fe está siendo probada en estos días? ¿Cuántos de ustedes consideran que su fe está siendo probada? Levanten su mano. A ver, quiero ver. Levanten su mano. Que su fe está siendo probada. ¿Cómo está siendo probada su fe? Que su fe está siendo probada con su familia, en el trabajo, en el área de las finanzas, con sus amigos, quizás en pruebas, en tribulaciones que son problemas. Entonces la mayoría levantó la mano y nuestra fe está siendo probada. Ahora les preguntaré, ¿cuántos de ustedes ya sabían que su fe iba a ser probada de antemano? ¿Cuántos de ustedes ya sabían eso? ¿O les agarró por sorpresa? No, por supuesto que no. Todos ya sabíamos que nuestra fe sería probada. Entonces, ¿por qué nos sorprende o por qué nos quejamos y queremos abandonar la fe si ya sabíamos que nuestra fe iba a ser ¿qué? Probada. ¿Por qué? ¿Por qué nos desanimamos? ¿Por qué nos desalentamos? ¿Por qué nos quejamos contra Dios y decimos, ¿por qué yo, Señor? Levantamos nuestra mano y nuestra vista y nuestra voz al Señor en contra de Él. ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué no pude hacer esto? ¿Por qué no obtuve esto? ¿Por qué perdí esto? ¿Por qué perdí lo otro? La Biblia dice, ya sabían que su fe iba a ser probada. Ya sabían de antemano. Jamás les mentimos, dice la Biblia. Jamás les dijimos que ustedes iban a vivir una vida con un lecho de rosas. Jamás dijimos que no costaba ser discípulo de Jesús, como hoy en la mañana lo vimos. Así que hoy, esta semana, empezaremos un viaje juntos que les va a dar un aliento en las crisis de su vida.
No quiero que se pierda ninguno de estos mensajes, porque en el libro de Santiago, precisamente el libro que estábamos viendo en la lectura el día de hoy, por favor, si ustedes abren sus Biblias, en el libro de Santiago, hace mención de 14 grandes bloques de la vida, por lo menos, 14 asuntos claves de la vida, 14 áreas que cada uno de ustedes ha tenido que enfrentar en la vida, que cada uno de nosotros vamos a enfrentar a lo largo de nuestra vida. 14 áreas y 14 asuntos claves de nuestra vida, y tendremos que enfrentarlos todos los días a partir de que recibimos a Cristo en nuestro corazón. Nada más fíjense, antes de darles un pequeño resumen de lo que dice Santiago, vean lo que dice aquí, por ejemplo, Santiago capítulo 1. Dice, por ejemplo, el versículo 4, por ejemplo, 5. El versículo 5 dice, hermanos, de la siguiente manera: y si alguno de vosotros tiene falta de ¿qué? De sabiduría, pídala a Dios. Y luego dice el versículo 6, pero pida ¿con qué? Con fe. Se fija el ingrediente principal: pida con fe, no dudando nada. Y aquí está una de las cosas claves importantes. Dice, porque el que duda es como ¿quién? Como las ondas del mar. ¿Cómo son las ondas del mar? Que son llevados de un lado hacia otro por el viento. Pero dice, y entonces es echado de una parte hacia otra. No crea pues y no piense pues que quien tal haga recibirá cosa alguna ¿de quién? Del Señor. A lo largo y ancho de la Biblia encontramos que a Dios no le gustan las personas que son indecisas, que a Dios no le gustan las personas que un día están en el mundo y otro día están en las cosas de Dios, que un día le dan la gloria a Dios y otro día le dan la gloria a las canciones del mundo. Dios no le gusta ese tipo de personas. Es como caminar, por ejemplo, ir caminando un pie en la banqueta y otro lado el pie en la calle. ¿Usted puede caminar acaso así? ¿Y puede ir caminando así toda la vida? No puede. Esa es la persona que es indecisa. Esa es la persona que está dudando. Esa es la persona que dice, un día estoy con Dios y otro día estoy en el mundo. Un día estoy con Dios y otro día estoy en el mundo. Un día le alabo al Señor y otro día pongo todas las canciones allá en mi casa, ¿verdad? De cualquier cantante que exalte las cosas mundanas. Entonces Jesús nos dice aquí, no piense que el que piense de esa manera, que tal haga, va a recibir cosa alguna del Señor. No piense que va a recibir cosa alguna del Señor. La Biblia lo dice muy claro. Luego dice, por ejemplo, el versículo número 12, vamos para allá: bienaventurado el varón que soporta ¿qué cosa? La tentación. Bienaventurado el que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la ¿qué cosa? La prueba. Cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que ¿qué? A los que le aman, no a los que resisten la prueba. El resultado de resistir la prueba es que yo amo al Señor. Por amor a ti, Señor, no caigo en tentación. Por amor a ti, Señor, resisto en el día malo. Por amor a ti. No es porque yo me preparé, no es porque yo soy muy fuerte, no es porque yo soy muy cristiano, no es porque yo canto mucho, no es por eso, porque sea pastor. Es porque te amo, Señor, por eso soporté las tentaciones. Luego dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de ¿quién? De parte de Dios. Y ahí explica el procedimiento. Luego dice en el versículo número 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de quién? De lo alto, del Padre de las luces. Y luego dice el versículo número 19, por esto, hermanos amados, todo hombre sea pronto, ¿qué dice? Para oír, sea tardo para hablar y sea tardo ¿para qué? Para airarse, para meterse en ira. Y luego aquí habla una frase, hermanos, que muchas veces no nos acordamos cuando somos iracundos. Porque la ira del hombre no obra, ¿qué cosa? ¿Qué dice ahí? A ver, ustedes lo tienen ahí. Versículo 20, porque la ira del hombre, ¿qué dice? No obra la justicia de Dios. No, es que estamos leyendo la Biblia directamente. Estamos leyendo de la Biblia, ¿verdad? Directamente ahorita. Todavía no estamos leyendo de las hojitas. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué significa esto? Que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Que nada justifica que nos hayamos airado.
pero es que fue una ira justificada, pero es que me hicieron un grave mal y yo me vengué. No obra la justicia de Dios. No creas que Dios te va a justificar en el día del juicio por esa acción que hiciste producida por la ira. Es lo que está hablando aquí Dios. Y lo dice aquí, más adelante dice el versículo número 22, pero sed hacedores. Y lo dice más adelante, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Viene el hombre, considera su rostro en el espejo, y lo dice el versículo 24, porque él se considera ¿a quién? A él mismo. No tiene una referencia de la Biblia. La palabra de Dios es nuestra referencia. La palabra de Dios es nuestra forma de poder medirnos, ¿verdad? A ver si estoy bien o estoy mal. Dice, porque él se considera a sí mismo, su mismo juicio, sus mismos valores, su mismo pensamiento, sus mismos principios, y se va. Entonces, como yo no me veo malo, dice la Biblia, como yo no me veo agresivo, como yo no me veo que falté a mi familia, como yo no me veo, porque no me estoy midiendo contra quién, contra la Biblia. El día que ese hombre se enfrente contra la Biblia, ahí se va a dar cuenta cómo es ese hombre. Ahí nos vamos a dar cuenta cómo somos realmente. Pero la mayoría de nosotros, dice Santiago, nos consideramos a nosotros mismos y nosotros hacemos el juicio y nosotros decimos, no somos malos. ¿Se fijan lo que dice la Biblia? El mismo hombre dice, no soy tan injusto, no soy malo, no soy tan mentiroso, no soy tan, y entonces me voy. Me veo, no me veo tan malo y me voy. Pero el hombre, dice la Biblia, que dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y luego termina Santiago diciendo, si alguno se cree religioso, hablando para todos aquellos, ¿verdad?, que dicen mi religión, etcétera, entre vosotros, y no refrena, dice, su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha y sin mácula, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha ¿de dónde? Del mundo. El primer capítulo de Santiago, vamos a estar viendo el día de hoy estas cosas. Santiago tiene 5 capítulos. En el primero nos habla de las dificultades que vamos a enfrentar en la vida, y de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Cuál es el propósito de Dios para tus problemas? Luego habla de opciones. ¿Cómo tomo una decisión? ¿Cuándo debes quedarte? ¿Cuándo debes irte? ¿Cómo sabes qué hacer? ¿Cómo te decides? Luego habla de la tentación, capítulo 1, ya lo hablamos ahorita. Y vamos a ver cómo vencer las tentaciones comunes de la vida que parecen hacerte fracasar por completo. Luego habla de guía y de cómo podemos ser bendecidos por la Biblia. No solo leerla, sino que te bendiga la palabra de Dios. Eso es lo que habla el capítulo 1, y lo veremos en las siguientes semanas con la ayuda de Dios. En el capítulo 2 de Santiago habla acerca de las relaciones y veremos cómo tratar bien a la gente. Luego habla de la fe, cómo confiar en Dios de verdad cuando no lo sientes y cuando las cosas llevan una mala dirección en mi vida. Ese es el capítulo número 2. En el capítulo número 3 hablaremos de las conversaciones, el poder de las conversaciones y cómo la fe actúa. Es uno de los más importantes pasajes de la Biblia de cómo manejar nuestra boca. Es algo importantísimo que cuando estés en crisis o cuando no estés en crisis, tú puedas controlar la lengua, la boca. Luego habla de la amistad y nos da información muy práctica de cómo entablar amistades sabias y evitar las pocas que no son sabias. Ese es el capítulo 3. ¿Cómo debo yo de marcar la diferencia entre mis amistades y las que no son amistades de Dios? El capítulo 4 habla sobre el conflicto. En este capítulo hablaremos sobre cómo evitar altercados. Y esto es muy útil cuando la tentación sube y la frustración crece. Cuando se acaba el trabajo, por ejemplo. ¿Cómo evitar ser atacados?
Luego habla de juzgar a otros, cómo dejar de hacerle a Dios, cómo dejar de jugar de ser Dios. Eso causaría mucha paz en tu vida si dejamos de ser Dios o dejamos de controlar todo en nuestra vida, si lo hicieras. Luego habla sobre el futuro y cómo planear el futuro en mi vida. Eso habla el capítulo 4. Y finalmente el capítulo 5 son en realidad, capítulo 5 en Santiago, hablaremos de el dinero y hablaremos de cómo ser sabio con tu dinero. Y luego veremos la paciencia. ¿Qué hay que hacer cuando esperas a Dios? Es muy difícil sentarse en la sala de espera cuando tú tienes prisa, y Dios no tiene prisa. Señor, rápido necesito este dinero, y Dios no tiene prisa para darte ese dinero. Señor, rapidísimo quiero que tú contestes mi petición, y Dios no tiene apuro en contestar esa petición. Señor, rapidísimo quiero que tú, por ejemplo, cambies esta situación para que yo pueda obtener ese trabajo y que todo sea a mi favor en el nombre de Cristo Jesús. Y Dios no tiene prisa en contestar esas peticiones de oración. Ahí lo vamos a ver en ese capítulo. Luego veremos la oración, dice, que será el último mensaje. ¿Cómo oras por tus problemas? ¿Cómo oras? Así que no te pierdas esta serie e invita a alguien más para que podamos escuchar acerca de lo que la palabra de Dios nos dice. La Biblia dice que hay una forma de orar efectiva y otra forma que no sirve al orar, y vamos a ver eso. Pero hoy solo veremos los primeros 6 versículos del libro de Santiago. Santiago capítulo 1, por favor, abran sus Biblias. Primeros 6 versículos. La Biblia dice de la siguiente manera. Lo tienen ustedes también en sus hojitas, pero como uso otra versión, ustedes lo pueden cotejar para que entiendan o podamos entender qué es lo que nos dice una versión y qué es lo que nos dice la otra versión. Hoy vamos a ver una fe que saben que será puesta a prueba. Una fe que ya saben ustedes que Dios iba a probar. Una fe que saben ustedes que Satanás iba a probar. Una fe que saben ustedes que el mundo iba a probar. Una fe que será probada. Eso ya lo sabíamos desde el principio. Jesucristo dijo en el Evangelio, en el mundo tendréis, ¿qué cosa? Aflicciones. Jesucristo lo dijo hace más de 2000 años. En el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, porque yo he vencido el mundo. Esa es la seguridad que nos da el Señor. Entonces, ¿por qué en las dificultades nos quejamos? ¿Por qué en las dificultades pataleamos? ¿Por qué en las dificultades nosotros nos desanimamos, dejamos de venir a la iglesia, dejamos de orar, dejamos de cantar, dejamos de ser cristianos, cuando deberíamos de fortalecernos más? ¿Me explico lo que estoy tratando de decir? Dios no dijo en ningún momento: ¿tienes pruebas? Debilítate. ¿Tienes pruebas? Hazte el mártir. ¿Tienes pruebas? Vístete como si fuera de luto. Vístete de negro o vístete de cualquier otro. Pinta tu cara y como si todo el mundo dijera que tú eres un mártir porque tienes problemas. Dios jamás dijo eso. Vamos a ver todo lo contrario. Y dice la Biblia en el primer versículo, ayúdame a leer por favor, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, saludos les dice a todos. Ahora déjenme parar aquí un minuto para decirles quién fue Santiago. Les voy a dar una breve introducción de Santiago. ¿Sabes que Santiago era el medio hermano de Jesús? ¿Qué quiero decir con esto? Que era hijo de María también e hijo de José. Pero Jesús solo fue hijo de María porque fue engendrado ¿de quién? Del Espíritu Santo. No era hijo de José porque Dios era el padre de Jesús. Pero la Biblia dice que María y José tuvieron más hijos, e incluso nos da los nombres de los hijos en el Evangelio. Ahora, Santiago no era cristiano. Fíjense bien lo que les voy a decir. Él no era seguidor de Cristo. Él no creía que su hermano fuera el Mesías. Durante el ministerio de Jesús, Santiago fue escéptico. ¿Te lo puedes imaginar? El hermano menor de Jesús no cree en su hermano mayor. Bueno, eso suena muy común, ¿verdad? En las familias hoy en día. Pero este hermano era un hermano muy especial, era el Hijo de Dios. Y Santiago no creía en él. No fue su discípulo, jamás fue su discípulo. La pregunta es: ¿qué hizo de Santiago un creyente en Jesucristo? Y hasta escribió un libro. Bueno, en realidad escribió una carta, porque es una carta esta. Escribió una carta a Santiago.
y lo pusieron dentro del canon de las Escrituras, y ahora él habla como un siervo de Dios. ¿Saben qué fue lo que cambió la vida de Santiago? ¿Alguien me puede decir? La resurrección. Cuando Jesús regresó de la muerte y caminó 40 días, Santiago lo vio, se volvió creyente y después se volvió el líder de la iglesia de Jerusalén. Así que si alguien tenía derecho de lucirse, era Santiago. Él pudo haber dicho ahí: Santiago, el que creció con el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Él pudo haber dicho ahí: Santiago, el hermano menor de Jesús. Él pudo haber dicho ahí: Santiago, de la familia divina, ¿sí o no? Pero ¿cómo se presenta Santiago? ¿Siervo de quién? Siervo de Dios y del Señor Jesucristo. No es mi hermano. Él ahora en el cristianismo es mi Señor. El medio hermano de Jesús, Santiago, se convierte en el mejor amigo de Jesús, se convierte en su hermano en Cristo y se convierte en servidor. Santiago, siervo de Dios, no exige rangos y él no promueve que viene del mismo linaje de Jesucristo. Pero luego quiero que ustedes vean sobre esta introducción el versículo número 2 al versículo número 4, porque aquí empieza a meterse en el primer asunto del propósito de Dios en tus problemas, y vamos a ir desglosando todo esto. Vamos a leerlo, por favor, hermanos, y ayúdenme por favor a leerlo cuidadosamente. Dice: cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas que invaden sus vidas, no las resientan como intrusos, más bien regocíjense y recíbanlas como amistades, porque ustedes ya saben, abre otra vez, porque ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe, la cual produce en ustedes perseverancia. Pero procuren que esa perseverancia los lleve a la perfección, es decir, a la madurez plena, sin que les falte nada. ¿Verdad que está más claro este pasaje de la Biblia en esta versión? Dice aquí muchas cosas tan importantes, hermanos, que yo quisiera comentárselos ahora. La primera parte que ustedes tienen ahí dice: cuando tengan pruebas que invaden sus vidas, en otras palabras, que van a inundar sus vidas las pruebas, no las resientan como intrusos, no las resientan como estas pruebas, pero ¿por qué yo? ¿Pero por qué a mí? ¿Pero por qué esta clase de pruebas? Fíjense lo que dice Santiago en esta versión. Dice: recíbanlas como ¿qué? ¿Verdad que nadie recibe las pruebas como amistades? Dice: ¿tienen ustedes problemas? Sean felices, regocíjense. ¿Tienen problemas? Canten victoria. ¿Tienen problemas? Ya saben, sonrían. Y ya sé lo que están pensando. Es una broma, ¿verdad, pastor? Es una broma que usted nos está diciendo, ¿verdad? Esa versión ni siquiera viene en la Biblia, ¿verdad? Vamos ya a leer la Biblia bien, como debemos de leer. No. ¿Por qué debería de estar feliz? ¿Por el desempleo? ¿Por el desamor? ¿O por los problemas en casa? ¿O por los problemas con mi pareja? ¿O por una enfermedad? ¿O por una crisis financiera? ¿Por qué debería estar feliz? ¿Por qué debería recibir estas pruebas en mi vida como amistades? ¿Cómo es eso posible? Bueno, miren nuevamente sus apuntes y revisen aquí lo que está pasando. La clave para todo esto que me sucede, y debo mantener una actitud positiva en medio de una crisis, ¿saben cuál es la clave de todo esto que estamos hablando aquí, hermanos? ¿Cuál creen ustedes que es la clave de todo esto? Es una palabra. La palabra saben. Subrayen esta palabra, por favor, hermanos. La palabra saben. Esa palabra saben dice: cuando tengan pruebas que invaden sus vidas, no las resientan como intrusos, recíbanla como amigas, pues ya saben. Y luego continúa diciendo lo que producirá en sus vidas. Ustedes ya saben. Lo que dice aquí es que el éxito en el manejo de tus problemas lo determinará dos cosas. Pongan ahí por favor, tienen unas hojitas, tienen ahí unos renglones para anotar esto que les voy a decir. El éxito en el manejo de mis problemas
El éxito en el manejo de mis problemas lo determinan dos cosas. El éxito en el manejo de mis problemas lo determinan dos cosas. Uno, mi entendimiento, y dos, mi actitud. El éxito en el manejo de los problemas o de mis problemas lo determinan dos cosas. Uno, ¿qué dije? El entendimiento. Y dos, ¿qué dije? Mi actitud. Ahora póngame atención, por favor. El entendimiento es lo que ya sabes, lo que conoces, lo que sabes que vamos a enfrentar. Y lo primero que quiero que vean en este pasaje es que Dios nos da 4 recordatorios o 4 verdades cuando llegan los problemas que debemos de recordar. Hay 4 cosas que ustedes y yo tenemos que anotar, tenemos que recordar y tener muy presentes, porque ya sabemos que nuestra fe va a ser, ¿qué cosa? Probada. Sean problemas en la vida, sean crisis en la vida que enfrentamos, ustedes y yo ya sabemos que estas cosas van a suceder. Número 1, hermanos, apunten ahí, los problemas son inevitables. Santiago dice, cuando tengas diversas pruebas. La palabra cuando es, no sabemos en qué momento, no sabemos en qué lugar, pero dice que las pruebas son inevitables. Cuando tengan diversas pruebas. No dice si tienen diversas pruebas, dice cuándo. Así que puedes contar con ellas, porque este no es el cielo donde todo es perfecto. Este es un mundo caído en donde Satanás todavía está gobernando. Y dice, tendrán problemas. Ustedes van a tener dificultades cuando tengan diversas pruebas, porque van a venir. Las pruebas son, ¿qué dije? Inevitables. No se trata de algo solo de Santiago. Jesús también lo dijo. Lean conmigo, por favor, este pasaje de la Biblia que dice, Jesús dijo, en el mundo tendrán pruebas y tentaciones y van a tener, ¿qué cosa? Tribulación. ¿Cuántos de ustedes no sabían esto, hermanos, cuando fueron cristianos? ¿Cuántos de ustedes no sabían esto? Todos lo sabíamos ya. Todos lo sabíamos. Todos entramos al cristianismo y lo primero que nos dijeron fue que teníamos un problema muy grave en el mundo que se llama pecado, y el pecado nos enemista contra Dios, nos hace enemigos del Señor. El pecado nos separa de su gracia, de su gloria, y no podemos entrar a su presencia, y tenemos que lidiar con el pecado toda la vida, y todo el mundo y todos los creyentes seguimos teniendo todavía pruebas y tentaciones, y van a tener tribulaciones en el mundo. ¿Quién soy yo para que Dios me exente a mí de pruebas y tribulaciones? ¿Quién soy yo? No soy nadie. Si Dios no tuvo tampoco que exentar al propio Hijo, a Jesucristo, en este mundo, entonces nosotros también vamos a sufrir y a pasar tentaciones, pruebas y tribulaciones. Así que, ¿por qué nos sorprende tener problemas? Esa es mi pregunta cuando nos encontramos en diversas pruebas. El entendimiento y la actitud, dice Santiago, van a determinar cómo enfrentas tus problemas. ¿Ignorabas que vas a tener problemas? ¿Ignorabas que al casarte ibas a tener problemas con tu esposo o con tu esposa? ¿Ignorabas que al tener tu primer hijo ibas a tener conflictos con él o no ibas a tener conflictos con él? ¿Ignorabas acaso que al entrar a un trabajo todos te iban a abrir la puerta y te iban a poner una alfombra roja para que todos los días pasaras por ella? ¿Ignorabas los problemas? No me digas eso, dice el Señor, porque no has aprendido nada entonces de la vida cristiana. Ustedes ya saben que en el mundo tendrán pruebas y tendrán tentaciones y que van a tener tribulaciones. No les sorprenda, dice Santiago, cuando tengan duras pruebas. No actúen como si algo fuera nuevo y que nadie les había dicho eso. Es que el hermano no me saludó, es que la hermana me defraudó, es que el brother no me hizo esto, es que los hermanos de la iglesia no me atendieron. No te sorprendas. Todo el mundo enfrentamos apuros. La vida es difícil. Nadie es inmune. Nadie está apartado ni demasiado aislado como para que no nos lleguen las tentaciones.
nadie está exento, y dice, van a tener problemas, porque los problemas en primer lugar son inevitables. Recuerdo cuando estaba un día en el seminario estudiando, hace mucho tiempo, estaba pasando tiempos muy difíciles, económicos inclusive, y empecé a orar. Y le dije al Señor, Dios, dame paciencia. Y en lugar de que todo mejorara, adivinen qué pasó, se puso peor. Entonces dije, Dios, necesito más paciencia. Y los problemas se volvieron ¿qué? Peores todavía. Y lo dije la tercera vez, Dios, necesito una dotación muy grande de paciencia. Y los problemas se pusieron ¿qué? Más duros todavía. Y yo dije, pues ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Después de un tiempo me di cuenta que era mucho más paciente que cuando inicié. Porque entre más paciencia pedía, más le subía el volumen al Señor, la intensidad de mis problemas. Y entre más paciencia todavía, más me estaba capacitando para ser más paciente todavía. Y a lo largo de 6 o 8 meses, adivinen quién tenía un diplomado ya en paciencia. Ustedes y yo lo vamos a tener. Ustedes y yo vamos a tener un diplomado en paciencia. ¿Por qué? Porque no les sorprenda que los problemas van a venir. Es como Dios nos enseña la paciencia. ¿Con qué? Con dificultades. Y los problemas no son un tipo de curso optativo. No es que no voy a pasar ahora la materia de problemas. Dice el Señor, tienes que pasar por diversas pruebas. Son obligatorios para que te gradúes en la fe. No puedes evitarlos. Si quieres graduarte de la escuela de la vida, tendrás que aprender a golpes. Tendrás que pasar por problemas que van a ser inevitables y que la Biblia dice, enfrentarán pruebas, tentaciones y van a tener tribulaciones en toda su vida. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Lo ignoraban, hermanos? No lo ignoraban. Se los enseñaron sus primeros maestros. Se los enseñaron ellos. Y la Biblia, al leer Santiago y al leer muchos pasajes de la Biblia, se dieron cuenta que todos teníamos problemas y vamos a enfrentar problemas. Número 2. Bueno, aquí dice Pedro 4:12. A ver, ayúdenme a leerlo por favor. Dice, no se sorprendan cuando tengan duras pruebas. No actúen como si fuera algo nuevo. Oye, pues ¿qué pasa? ¿Por qué a yo? ¿Por qué a mí? Pues oye, ¿por qué yo estoy pasando por esto? ¿Por qué se me acabó el trabajo? ¿Por qué se me acabó los ahorros? ¿Por qué me están pidiendo la casa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? No se sorprendan, no actúen como si fuera algo completamente nuevo. Número 2, vamos a ir para allá por favor. Número 2 dice, los problemas son variables. Los problemas son variables, no todos son iguales. No tienes el mismo problema una y otra vez. Tienes muchos problemas diferentes. Y no solo los tienes, sino que son diferentes. Dice la Biblia de la siguiente manera. Ayúdame a leer por favor. Dice, cuando tengan pruebas o problemas de todo tipo. Son variables, diversas pruebas. La Biblia en el original griego realmente dice diversos colores. Es decir, que hay muchos tonos de estrés en tu vida. No sé si estás de acuerdo con esto, pero hay muchos tonos de estrés. Hay muchos tonos que nos van a venir a pintarnos los problemas de muchos colores. No todos son iguales. Hay estrés económico, hay estrés familiar, hay estrés laboral, hay estrés físico, temporal. Pero dice que son diversas pruebas y de todo tipo. Pero si vas a comprar un auto y quieres un color especial, debes esperar un poco. Y cuando esté, puedes llevarlo a tu casa, porque todavía no tenemos de ese color, Señor. Esa es la palabra usada aquí, un color especial, multicolores, pruebas en tu vida. Dios las permite por una razón. Algunos de los problemas son a tu medida y otros los experimentaremos juntos como iglesia o colectivamente. Como la prueba que pasamos hace unos años atrás, que era la prueba del coronavirus, por ejemplo, la pasamos todo el mundo. Pero dice, los problemas son diversos, variables. Es decir, que varían en intensidad, en fuerza, varían en frecuencia y también van a variar en duración. Hay problemas que duran poquito, hay problemas que duran muchos. No sabemos cuánto va a durar ni cuán difícil será. El otro día vi un cartel que decía, en cada vida debe llover un poco, pero no tanto así, diría alguien. Y creo que eso sienten muchas personas ahora. Señor, ya no siento lo duro, sino siento lo tupido. Y es demasiado eso, Señor.
porque la verdad es que ya levántame el castigo. Todos los problemas son inevitables. Y segundo, los problemas son, ¿qué dijimos? Variables. 3, los problemas son impredecibles. Ponga la palabra ahí, por favor. Impredecibles son los problemas. Impredecibles. ¿Qué significa eso, hermanos? Que van a invadir tu vida. Vean lo que dice Santiago en otra versión. Dice, ayúdenme, cuando las pruebas invaden tu vida. Impredecibles. Es como cuando tienes un terreno, lastimosamente, y alguien te invade ese terreno, ¿no es cierto? No lo esperas y es dificilísimo sacar a esa persona de ese terreno. Solo viene cuando tiene que venir. Por esa razón es un problema. Y los problemas tienen tiempos inoportunos. Y no sé si te ha pasado que tienes un problema y dices, ay Señor, ahora no quiero un problema. Ay Señor, ahora no quiero enojarme con esta persona. ¿Es en serio que estoy teniendo este problema con este hombre, con esta mujer? ¿Es en serio que mi jefe me está pidiendo esto? ¿Es en serio que mi hijo me salió con esto ahora? Y no sé si ustedes algún día han dicho eso. Yo sí lo he dicho. El mundo está en sus negocios y de repente llegó el coronavirus, ¿verdad? Hace 2-3 años atrás. Y pensamos, ay no, ahora no, por favor. Yo tenía muchos proyectos, ahora no. Y entramos en la pandemia. ¿Se te ha ponchado una llanta cuando ibas tarde? No se te desinfla cuando tienes mucho tiempo, ¿no es cierto? Está todo el día en la casa, dejas el carro todo el fin de semana y ahí está y todo lo demás sucio y el carro no se desinfla. Cuando tienes prisa en llegar es cuando se te poncha una llanta. Es como que pues sucede en ese momento de una manera inesperada. Y ya saben, son todos impacientes en ese momento. Les espera una gran prueba de paciencia a todas las personas que nos ocurren las cosas a última hora. Y saben una cosa, nuestra fe va a ser puesta a prueba porque vienen las pruebas de una manera que invaden nuestra vida. Yo recuerdo hace muchos años atrás, estaba en un aeropuerto de la Ciudad de México. Estaba parado en un trenecito donde te lleva de una estación a otra. En México hay 2 estaciones de aerolínea. Está el aeropuerto 1 y el aeropuerto 2, por así decirlo. Y entonces, cuando estaba esperando el tren, yo estaba en la primera fila. Y cuando las puertas se abrieron del tren para yo poder entrar ahí, una muchacha extranjera inmediatamente salió toda mareada y lanzó su vómito sobre mí. Y pensé, yo estaba parado y pensé, ay no, ahora no, ¿por qué ahora? Porque es impredecible, ¿no es cierto? Vienen cuando no estás listo. Rara vez puedes predecir los problemas. Ahora, nota esto. Dice, cuando tengan diversas pruebas, dice Santiago, diversas, que invaden sus vidas, porque van a ser impredecibles. Dice, no las resientan como intrusos. A ver si dice acá. No, no está aquí. Dice el versículo que tienen ustedes hasta mero arriba, no lo resientan como intrusos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que esto van a ser parte de nuestra vida. Y muchos de ellos ya son inclusive parte de nuestra naturaleza. Pero déjeme pasar al punto que sigue, número 4. Dije que los problemas anteriormente son impredecibles. Aquí número 4, debe ser número 4. Los problemas son o tienen un propósito. Póngale ahí por favor, los problemas tienen un propósito. ¿Sabías que Dios tiene un propósito en todo? Aún las cosas malas que pasan en la vida, Dios puede sacar un bien de esas cosas. Dios no causa todos los problemas. La mayoría nos lo buscamos nosotros mismos, ¿no es cierto? Yo les he dicho a ustedes de manera de broma que cuando alguien tiene una cuenta que pagar, por ejemplo, o alguien tiene una materia que deber, el que se metió en problemas fue ¿quién? Fui yo, no Dios. Yo firmé, ¿no es cierto? Yo dije, ¿no es cierto? Y al ratito decimos, Señor, ¿por qué no me ayudaste con esta prueba? No, es una mala forma de orar, que por cierto vamos a verlo eso al final de estos mensajes. Hay quien dice, ¿por qué hay enfermedad? Pues una razón es porque no hacemos lo que Dios nos dice. Si comiéramos lo que Dios nos dice, si descansáramos como Dios nos pide, si hiciéramos ejercicio como Dios nos dice, si evitáramos malas emociones en la vida como Dios nos dice que las evitemos,
Si obedeciéramos a Dios, no tendríamos tantas enfermedades y tantos problemas en nuestra vida. Hay estudios que muestran que el 80% de los problemas de salud en México son causados por lo que llamamos elecciones de estilo de vida. Es decir, nunca hacemos lo correcto, lo que es saludable. Hacemos lo que es autodestructivo, y eso lo dice la Biblia. Lo que está diciendo es que con los problemas tenemos un propósito. Es cuando te encuentras con algún problema y date cuenta que algo produce. Subraya por favor del siguiente pasaje de la Biblia, o bueno, el pasaje que tenemos ahí hasta mero arriba, cuando dice que nosotros tenemos lo que producen ustedes. Los problemas pueden ser productivos porque producen en ustedes. Los problemas no son automáticos. En toda dificultad o crisis, si no reacciono correctamente, nunca va a producir absolutamente nada grande en mi vida. Pero si reacciono correctamente, aún las cosas más negativas en mi vida producen crecimiento, producen beneficios y van a producir bendiciones en tu vida y en mi vida también. Pero debemos de contestar de una manera que correctamente. Dice lo que producen ustedes. Esa frase está diciendo aquí que el sufrimiento, el estrés y el dolor e incluso la enfermedad pueden producir algo de valor si los dejamos. Es nuestra elección, como el amor también. Está en nuestra actitud que Dios use las dificultades en nuestra vida. Y tú vas a decir ahora, pero ¿cómo Dios usa las dificultades y los problemas para bendecirme en mi vida? ¿Cómo Dios usa los problemas, las dificultades y las cosas que estoy pasando para mi bien? Bueno, buena pregunta. Porque el siguiente pasaje de la Biblia, o parte de los versículos, dice que Dios lo usa en tres formas, y es lo que vamos a estudiar también el día de hoy. Dios usa las dificultades y mis problemas de tres maneras para mí. Número uno, pongan ahí por favor, los problemas prueban mi fe. Primero, los problemas prueban mi fe. ¿Saben ustedes que la fe es como un músculo? ¿Sí o no? Un músculo no se va a fortalecer a menos que lo esté probando y le ponga tensión. Lo tensione. A menos que se estire el músculo, a menos que se le ponga mucha presión a ese músculo, se va a fortalecer. No desarrollas músculos fuertes no haciendo nada, ¿verdad? Al contrario, me voy a volver ¿qué? Flácido. Se hacen fuertes los músculos estirándolos, fortaleciéndolos y probándolos, presionándolos al límite. ¿Han escuchado esa frase que dice que si no hay dolor no hay qué? Provecho. Si no hay dolor, cuando yo estoy haciendo ejercicio, ay, es que ya me está doliendo, le voy a dejar ese ejercicio. Apenas ahí hay provecho. Apenas cuando sientes dolor, cuando estás fortaleciéndote, apenas ahí es cuando vas a sentir provecho. Si no hay dolor, no hay provecho. Y Dios dice que los problemas vienen a probar mi fe. Dice, ya saben que así se pone a prueba su fe. Ya saben ustedes acerca de esto. Ya saben ustedes lo que les estoy tratando de decir, dice la Biblia. Ahora, la palabra prueba que tienen ustedes ahí es un término, o era un término en los tiempos bíblicos, que se usaba para refinar los metales. Lo que se hace era tomar un metal precioso, como hoy en día también, como la plata o el oro o algo así, y ponerlo en un caldero y calentarlo a temperaturas muy extremas. ¿Saben por qué? Porque a alta temperatura, como todos sabemos, todas las impurezas se queman. Y lo único que queda puro es el oro o es la plata. Esa es la palabra griega aquí para probar. Es la refinación de tu vida pasada por fuego, de que cuando Dios va a encender tu vida para ser probada, va a permitir toda clase de cosas para que nuestra vida sea aprobada por el Señor. ¿Y quién es el que prueba nuestras vidas? El Espíritu Santo. ¿Sabes qué pasará en las próximas semanas? No sabemos. ¿De qué cosas creíamos importantes? Diremos, estuve bien sin eso. Qué bueno que no pasé por esas pruebas. Pero las crisis van a redondear nuestras prioridades. Cuando tengas una crisis, van a reenfocar inmediatamente tus prioridades y vas a decir, estaba descuidando esto, estaba descuidando mi familia, estaba descuidando mi matrimonio, estaba descuidando mis hijos, estaba descuidando lo más importante. Los problemas te ayudan a reorientar tus prioridades
inmediatamente. Una vez me preguntaron y me dijeron: ¿cómo es posible que una persona pueda tener equilibrio y balance en toda su vida? ¿Es posible hacer eso? ¿Equilibrio y balance? Y la primera imagen que se me vino a la mente contestando a esa pregunta era: ¿has visto algún día a un malabarista de estos de los que tienen un bambú y tienen un plato aquí y le dan vuelta al plato así y lo están girando el plato? ¿Lo han visto ustedes ahí en la televisión? ¿O nada más yo voy a los circos y me entretengo haciendo eso? ¿No? ¿Sí han visto, verdad? A un hombre que está así haciéndole así al bambú y le está girando el plato. Después gira otro, después gira otro, después gira otro. Se llena de platos, ¿no es cierto? Y cuando ya está todos los platos girando, ¿cuál crees tú que para mantener el equilibrio de todos los platos debes de atender primero? El que primero le diste vuelo, que se está ya cayendo ese plato, tienes que regresar a seguirle dando impulso, y luego el segundo, y luego el tercero, y luego el cuarto, y tienes que volver otra vez para que mantengas el equilibrio en tu vida. En tu vida vas a tener equilibrio y vas a tener también el éxito en las pruebas cuando tú puedes venir a hacer esto que está diciendo el Señor. Cuando los problemas prueban tu fe, tú vas a tener que entonces reordenar tus prioridades y decir: solamente voy a mantener en equilibrio a estos 5 platos. Los demás que se me caigan y se me rompan no me importa, porque eso no me define y no tiene mi vida. Si hay una amistad acá que me está sonsacando y yo le estoy dando todos los días esa amistad, le estoy dando vuelo y vuelo y vuelo, y dejo a mi esposa que está acá toda tambaleando y a mis hijos todos tambaleando, y se me caen los platos rotos, pero le estoy dando vuelo acá a mi amigo que me está sonsacando, esas son decisiones incorrectas. No tengo que ilustrártelo de una manera más clara. ¿Por qué? Porque tú solo tienes que reordenar tus prioridades en la vida, y las pruebas te ayudan a eso. Cuando la mujer acá, cuando el hombre acá, cuando los hijos acá te están reclamando y pidiendo, cuando se están saliendo de control, solito naturalmente debes de abandonar los platos que no están produciendo nada bien en tu vida, y debes de ordenar tus prioridades, reordenarlas y decir: Señor, ayúdame para hacer lo que verdaderamente importa. A eso te ayudan las pruebas, a eso te ayudan las dificultades. Cuando te estás metiendo en problemas es porque vienen los problemas a probar tu fe. Ahora, el clásico ejemplo que tengo para ti de los problemas que prueban tu fe es la historia de Job en la Biblia. Hay todo un libro sobre ese hombre llamado Job. ¿Sabes que Job es el hombre más rico en la Biblia? Y en un solo día perdió absolutamente todo. Perdió su familia, perdió su riqueza, perdió sus amigos, perdió su familia porque fue atacada. Tenía una horrible, una muy dolorosa, una muy crónica enfermedad que no se podía curar. Era una enfermedad completamente terminal. Y aún así Dios estaba probando ¿qué cosa? Su fe. Y más tarde lo restauró y le dobló lo que tenía antes de la gran prueba que él estaba pasando. Una vez leí una cita hace mucho tiempo que decía: la gente es como bolsa de té. No sabes lo que tiene hasta que pones agua caliente en una taza y metes esa bolsita de té. Luego puedes ver lo que tiene por dentro esa bolsa de té. ¿Has tenido un día de agua caliente? ¿Has tenido un día de mucha tensión en tu vida? ¿Has tenido una semana de agua caliente? ¿Has tenido todo un mes en que tu vida está hirviendo y entras en esa agua caliente? Va a salir lo que está dentro de ti. Va a salir toda tu ira, o va a salir todo tu enojo, o va a salir todo tu amor, o va a salir toda tu fidelidad. Lo que va a salir cuando le pongas presión a eso es lo que hay en ti. Es lo que hay en ti. Y en los días que vienen, cuando ustedes vayan a lidiar con las crisis, lo que salga de ti es lo que hay dentro de ti. Si estás lleno de amargura, eso saldrá. Si estás lleno de frustración, eso saldrá. Si estás lleno de ira, eso saldrá. De angustia, de culpa, vergüenza, inseguridad, todo eso saldrá. Y lo que esté dentro de ti es lo que va a salir cuando te sometas a una presión. Eso está diciendo aquí, que los problemas prueban ¿qué cosa? Mi fe. Hace unos años atrás conocí a un hombre en Arizona. Recuerdo que todavía estaba yo en el seminario. Y este hombre nos contó cómo cuando fue despedido fue el mayor beneficio de su vida. Y dije: me voy a quedar a esta conferencia, porque él era conferencista. Me voy a quedar a esta conferencia. El día que me despidieron fue el día de mayor beneficio en mi vida. Resulta que trabajó en un aserradero toda su vida, pero un día, durante una crisis económica,
Su jefe entró y de pronto le dijo: te vas, sin explicación. Y toda su experiencia cruzó por la puerta. Fue despedido a la edad de 40 años, con su esposa y familia, y ninguna otra oportunidad más de trabajo. Y había una recesión en marcha en ese tiempo. Estaba abatido, dice, y tenía miedo. Algunos sienten así ahora mismo. Estaba bastante deprimido, decía. Tenía bastante miedo, y continuó diciendo: sentí que mi mundo se había derrumbado, y el día que me despidieron, cuando fui a mi casa, le conté a mi esposa y todo lo que pasó. Y me preguntó: ¿y entonces qué vas a hacer ahora? Y le dije: bueno, me despidieron, dice, y voy a hacer lo que siempre quise hacer. Voy a ser constructor, dijo. Voy a hipotecar nuestra casa. Y a la mujer se le pusieron los ojos así, ¿verdad? Voy a hipotecar nuestra casa y me voy a dedicar a la construcción. Y agrega: mi primer proyecto fue la construcción de 2 pequeños moteles. Eso fue lo que hice. Y dice, en 5 años ya era multimillonario. El nombre de ese hombre fue, o es, Wallace Johnson. Y el negocio que comenzó después de ser despedido se llamaba Holiday Inn. El dueño de los hoteles, Holiday Inn. Y Wallace dijo: hermanos, hoy si pudiera localizar a ese hombre que me despidió, le agradecería sinceramente lo que él hizo. Porque en ese tiempo, cuando pasó, no entendí por qué me despidieron, por qué me corrieron. Pero solo más tarde pude ver que era el infalible, sin error, del plan de Dios en mi vida para llevar mi carrera que Él escogió y apoyar a toda la obra misionera en Estados Unidos que apoyo de hoy en adelante. Los problemas tienen un propósito, dice este hombre. Producen algo, y una de las primeras cosas que produce es una mayor fe, porque eso prueba ¿qué cosa? Mi fe. Número 2, los problemas desarrollan mi perseverancia. Vamos para allá, por favor. Los problemas desarrollan mi perseverancia. Esa es la siguiente parte de la frase. Dice: estos problemas vienen para producir ¿qué cosa? Perseverancia. ¿Sí? No lo tengo aquí ahorita, pero ustedes sí lo tienen, este versículo que leímos al principio. No sé si ustedes se acuerdan de esto, pero aquí lo leímos y ustedes lo tienen en sus hojitas también. Dice: así que se pone a prueba su fe, la cual produce en ustedes ¿qué cosa? Perseverancia. Esa es la parte que estamos hablando ahora. Su fe, dice, produce ahora perseverancia. Ustedes van a desarrollar perseverancia cuando se encuentren en diferentes pruebas. ¿Cuáles son los resultados de los problemas en tu vida? Resistencia. Es literalmente la capacidad de manejar la presión. Hoy llamamos a eso resiliencia. Es una frase muy chic, ¿verdad? Muy al doc, todos queremos manejar la resiliencia, el resistir, la capacidad de recuperarse. Pues una de las mejores cualidades que todo niño debe de aprender y todo adulto debe aprender es la capacidad de resistir, de perseverar. Porque todos nos caemos, todos tropezamos, todos pasamos tiempos difíciles, todos nos enfermamos en diferentes momentos, todos tenemos fracasos en la vida. Es como manejas la presión, la perseverancia, que vas a seguir y seguir y seguir y aguantar. La pregunta es: ¿cómo aprendes a hacer esto? ¿Cómo aprendes a manejar la presión? Mediante la experiencia. Es la única forma. Tú no aprendes a manejar la presión en un libro de texto, no aprendes a manejar la presión en un seminario, no aprendes a manejar la presión siendo oyendo un audiolibro, sino estando bajo presión. Y no sabes qué hay en ti hasta que realmente estás tú también en esa situación. Y dice aquí, por eso lo leímos ahorita hace unos momentos más. ¿Me puede cambiar? Creo que no se puede cambiar. A ver, Miguelito, ayúdame con el otro, por favor, para cambiarlo. Ahí está. Y dice aquí, hermanos, por supuesto, dice: lo cual produce en ustedes perseverancia. Pero procuren que esa perseverancia los lleve ¿a qué cosa? A la perfección. Y es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Procuren. Cuando estés agobiado en los días que estás por venir, dice la Biblia, ustedes no se preocupen. Los problemas desarrollan en ti perseverancia, porque todos los problemas tienen absolutamente un propósito. Ayúdame más adelante, Miguelito, por favor.
más adelante hasta el punto que estábamos ahorita. Toma, aquí está. Ayúdame más adelante, más adelante, más adelante, más adelante. Muy bien, más adelante. Prueba mi fe, mi perseverancia. Número 3, apunten esto por favor. Los problemas maduran, ¿qué cosa? Mi carácter. Mi carácter. Él dice esto en el versículo 4. Versículo 4 dice esto. Dice el versículo 4, ustedes lo tienen ahí en sus hojitas, hermanos. Dice, pero procuren que esa perseverancia los lleve a la perfección. ¿Qué dice? A la madurez plena, sin que les falte absolutamente nada. ¿No te gustaría tener eso en tu vida? ¿No te gustaría oír a la gente decir, sabes, esa mujer no tiene debilidades en su carácter? Ese hombre, esa persona no tiene puntos débiles en su carácter. ¿Cómo se obtiene esa clase de carácter maduro? Hay personas que no creen en la madurez, ¿verdad?, del cristiano. Hay personas que no creen en esta parte de la perseverancia. Pero esto nos lleva a ser maduros. Dice que esta perseverancia los lleve hasta la perfección. Hombres y mujeres con madurez, con plena integridad, sin que les falte absolutamente ¿qué? Nada. Hubo un famoso estudio hace muchos años en el país de Rusia que hablaba acerca del efecto de cómo las diferentes condiciones de vida afectan la longevidad o la esperanza de vida de diferentes personas y animales, es decir, cuánto tiempo van a vivir. Y empezaron con algunos animales primero, antes que los hombres. A unos pusieron en un lugar doméstico con una vida fácil. El dueño les llevaba la comida, no tenían que cazarla, como hoy en día sucede, ¿verdad? Les abrían los sobrecitos, se los ponían ahí, casi se lo daban en la boca y le lavaban los dientes para que no tuvieran caries. Y a otros los pusieron en un ambiente salvaje, donde ellos, ¿qué cosa? Cazaban su propia comida, tenían dificultades, tenían todos los días que sobrevivir. Unos en condiciones muy fáciles y otros en condiciones muy difíciles y en duros entornos. La investigación descubrió que los animales que se pusieron cómodos y fáciles ambientes, en condiciones de vida muy fáciles, en realidad se volvieron débiles porque las condiciones eran muy ¿qué? Fáciles. Se volvieron más débiles, más susceptibles a la enfermedad, miedosos. Y aquellos que se hallaban en cómodas condiciones murieron antes de quienes se les permitió experimentar las normales dificultades de la vida. ¿No es esto interesante? Porque también es cierto esto con nuestro carácter. También es cierto eso. Si no pasamos por diversas pruebas, nuestro carácter no va a ¿qué? A madurar. Si todo es fácil en la vida y también en la vida cristiana, entonces no vamos a crecer. Y en nuestra cultura, particularmente en el mundo moderno, hoy en día todo es fácil, de muchas maneras, viviendo vidas cómodas. No sé ustedes si ya lo descubrieron, pero la meta número 1, y apunta esto que te voy a decir, la meta número 1 de Dios en tu vida es hacerte como Jesucristo en su carácter. ¿No es cierto? ¿Cuántos dicen amén? La meta número 1 de Dios en tu vida es hacerte... Ah, no tiene pila. Gracias. Es hacerte como Jesucristo en carácter. Pensar como Cristo, actuar como Cristo, vivir como Cristo, amar como Cristo, ser positivo como Cristo. Y si eso es cierto y la Biblia lo dice una y otra vez, entonces Dios te llevará a través de lo mismo por lo que Jesús pasó para madurar, ¿qué cosa? Tu carácter. ¿Cuántos sabían esto ya? Todos lo sabíamos, ¿sí o no? Todos lo sabíamos. Igual que el experimento científico en Rusia, estarás en ambientes hostiles en el cristianismo, duros por predicar el evangelio, y eso va a formar ¿qué cosa? Tu carácter. Y dices, bueno, ¿cómo es Jesús? Jesús es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, el fruto del Espíritu, todas esas cosas. ¿Cómo los produce Dios? Poniéndonos en situaciones difíciles. Escucha esto que voy a decir porque ya casi termino. Aprendemos a tener paciencia al ser tentados cuando tenemos gente que es impaciente. ¿No es cierto? Aprendemos amor cuando nos rodeamos de gente desagradable, no con gente agradable. Eso no es práctica de amor.
Aprendemos gozo en medio del dolor. Aprendemos a esperar, a tener ese tipo de paciencia al tener que esperar siempre por todas las cosas. Aprendemos amabilidad a ser tentados de ser egoístas. Y en los días que vamos a enfrentar ahora, en estos días, yo no soy profeta, pero vamos a pasar por crisis y dificultades, porque nuestra fe va a ser puesta, porque hoy lo estamos declarando en esta iglesia. Muchos van a querer refugiarse en un búnker y decir: hasta que pasen los 40 días vamos a cuidarnos. Me voy a cuidar yo solo, a mi familia, y solamente yo y mi familia, y nos olvidaremos de los demás. Pero eso encogerá tu alma. Si comienzas a pensar en otras personas y ayudar a quienes son vulnerables, los ancianos, como dice Santiago aquí, la religión pura y sin mácula es visitar a las huérfanas, a los desamparados en sus necesidades. Tu alma va a crecer. Si ayudas a otros, tu alma crecerá, tu corazón crecerá. Serás mejor persona al final de esta crisis que vas a enfrentar que quien eras al principio cuando entraste en las crisis. ¿Suena bien eso? Mira, Dios, cuando quiere edificar tu carácter, usa dos cosas. Usa su palabra para que tú entiendas que Dios va a transformar tu vida. Y Dios usa, en segundo lugar, las circunstancias que te rodean. Dios dice: escógele. Yo te mando predicadores, te mando pastores, te mando gente, está la Biblia y todo lo demás para que tú entiendas y aprendas que estas cosas las debes de hacer así. Pero si no aprendemos, entonces Dios usa las ¿qué? Circunstancias para hacernos entender que lo que decía en su palabra era completamente cierto. Déjame decirte que Dios en su corazón prefiere usar su palabra. No prefiere usar las circunstancias para hacerte entender, y a mí también, de que debemos de madurar. Pero nosotros optamos por el segundo camino, ¿no es cierto? Por las circunstancias. No, eso no. Lo que me estás pidiendo, no. Eso no lo voy a practicar. No lo voy a dejar. No voy a poner como prioridad la iglesia sobre encima de todas las cosas. Tu obra por encima de todas las cosas. No la voy a poner. Dice el Señor: tu trabajo es tu mayor logro y satisfacción. Por encima de la iglesia pondremos a prueba tu fe. Las circunstancias. ¿Me explico? Y Dios se especializa en eso. Dios dice: no quiero hacer eso. Ya te lo enseñé en mi palabra. Ya lo dije en la Biblia. Busca primeramente el reino de Dios. ¿Y qué dice? Y su justicia, y todas las demás cosas vendrán. ¿Por qué? Por añadidura. Pero no, quieres buscar primeramente tu trabajo, las añadiduras. Quieres buscar primeramente lo que te hace a ti sentir bien, porque crees que eso es lo correcto, porque crees que eso es de la familia, porque crees que ese es el trabajo de papá y de mamá. Bueno, vamos a probar tu fe entonces, y vamos a ver de qué está hecha tu fe. Y Dios dice: usaremos las circunstancias para probar tu fe. ¿Verdad que a nadie nos gusta esa clase de proceso que Dios utiliza? Pero Dios dice: tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque ya lo dije en la palabra y no lo entendemos. Dios prefiere usar la primera forma, que es la palabra, pero no siempre escuchamos la palabra, hermanos. Entonces usa las circunstancias para llamar nuestra atención. Y dice el Señor: hay una ley en la Biblia que dice que nada se interponga entre ti y yo, porque el que se interponga entre ti y yo es considerado como ¿qué? Idolatría. Tu trabajo es el que se interpone entre tú y yo, es idolatría. No hay más que discutir. Es idolatría, dice el Señor. Y pondremos a prueba tu trabajo. Pondremos a prueba lo que estás queriendo más que la obra de Dios. Pondremos a prueba lo que está en primer lugar en tu corazón antes que a Dios. Así tan sencillo, dice el Señor. Así tan sencillo. Lo dije primero en mi palabra, no lo creíste, no lo pones a prueba. Segundo, entonces, las circunstancias harán entender y madurar mi carácter. Y a los meses venimos y decimos: hermanos, no entendía lo que significaba el cristianismo. No entendía que mi trabajo era mi obstáculo para crecer en las cosas de Dios. Dios, hasta que me hizo tocar fondo y me vi sin trabajo, y me vi en crisis, y me vi en problemas, me hizo entender y depender de Él, que era: bástate mi gracia. No bástate tu trabajo, bástate mi gracia. Y el Señor hizo eso y me está enseñando un proceso que no entendía en su palabra. ¿Se fijan cómo actúa Dios por medio de estas cosas? Termino rápidamente porque ya es un poquito tarde en esto. Hay 3 cosas o 4, empiezan con R, que Dios desea que tú hagas en medio de las pruebas. Las voy a nombrar nada más. Número 1, pongan ahí: regocíjate.
Anótelas nada más. Suena masoquista, ¿verdad? Pero no. Regocíjate. Reciban las pruebas como amistades. 2. Vamos para allá. Sí, hay un versículo ahí. Bendecirá al Señor en todo tiempo, dice. Sigue. 2. Recuerda pedir, ¿qué cosa dice la Biblia? Sabiduría. Recuerda pedir sabiduría. Nos regocijamos. Y segundo, pedimos sabiduría. Número 3, ¿qué dice? Relájate. Tranquilo, dice la Biblia. Yo estoy trabajando en tu crisis y yo sé hacia dónde vamos los dos en esta crisis. Y número 3, hermanos. Perdón, sí. Número 4, hermanos, perdón, ¿qué dice? Recuerda la promesa, ¿qué dice? De Dios. Tengo mucho que decirles aquí. Recuerda la promesa de Dios. ¿Cuál es la promesa de Dios, hermanos? A ver, tenemos un versículo ahí. ¿Qué dice este versículo, hermanos? Todos juntos dice: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Después, dice la Biblia, todavía después de haberlas recibido. Soporta las pruebas, las tentaciones. Es una elección de todos los días que tenemos que hacer. Quiero cerrar esto con esta idea. Una crisis no solo crea problemas, a menudo las revela. Esta crisis revela muchas grietas que hay en tu matrimonio. Por eso es que tu matrimonio va a ser puesto a prueba en un agua caliente hirviendo, y van a salir de las grietas que hay en tu vida, van a salir todo lo que hay adentro en tu bolsita de té. Estas crisis van a revelar muchas grietas en tu relación con Dios también. Las crisis van a revelar algunas grietas en tu estilo de vida. Pero me estoy esforzando muchísimo. Pero dice el Señor, revelan las grietas que hay en tu vida. Permite que Dios te hable sobre la necesidad de cambiar las cosas en tu vida. Vamos a orar, ¿qué les parece? Vamos a orar porque ya sabíamos que teníamos una fe que será puesta ¿a qué? A prueba. Ya sabíamos. Y Dios dice en su palabra: no te sorprendas, porque todas estas cosas le suceden a todos en el mundo. Quiero orar por ti. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, quiero agradecerte por todos los que escuchan ahora este mensaje. Te pido que vivamos el mensaje de Santiago capítulo 1, de los primeros 6 o 7 versículos, y que aprendamos que surgen problemas y que van a suceder. Los problemas son variables porque tienen un propósito, y que los usarás para el bien de nuestra vida si confiamos en ti. Ayúdanos a no dudar, Señor. Ayúdanos a regocijarnos, a pedir, Señor, sabiduría y a recordar tus promesas en medio de las pruebas. Oro por todos que tengan una semana de un carácter maduro en Cristo Jesús. Que las pruebas y dificultades que vayamos a tener en esta semana, o si ya estamos pasando por pruebas y dificultades, que nos ayuden, Señor, a perfeccionar, a madurar y a perseverar en la vida cristiana. Señor, no se vale decir que no entendemos por qué nos pasan estos problemas. No se vale decir. Entendemos que los problemas vienen y las dificultades vienen y las tentaciones vienen para hacer madurar mi carácter. Así como Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado, dice la Biblia, así seremos también nosotros tentados en todo. Porque la meta número 1 tuya es hacernos como el carácter de Cristo. Lo dices en tu palabra para que lo creamos y lo pongamos en práctica. Pero si alguno de nosotros, y me incluyo yo, no obedecemos tu palabra, entonces usa las circunstancias que van a venir a nuestra vida a golpear nuestra fe y a probar nuestra fe, para que verdaderamente, de una o de otra manera, aprendamos
que el único propósito que existe en este mundo es madurar nuestro carácter. Padre, ayúdanos, Señor, para que en la hora de la prueba, como dice Apocalipsis, nos encontremos firmes y de pie. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.